Buenos días, hermanos. Espero que estén teniendo una hermosa mañana y que tengan un muy bendecido día. El día de hoy vamos a hablar de el juramento de Dios. Como algunos recuerdan, hace un tiempo di un mini mensaje en la Cena del Señor de la promesa y el juramento de Dios y de la importancia de tal, porque como dice en Hebreos 6, juró por sí mismo. Para hacer un resumen y explicar bien tal suceso, Jehová hizo una promesa a Abraham, una promesa enorme, inquebrantable. Por lo general, los hombres terrenales, cuando hacemos un juramento o una promesa, tendemos a hacerlo por algo mayor a nosotros. Por ejemplo, cuando decimos, te juro por mi madre que no robé esa herramienta. E incluso muchos se toman el atrevimiento e insolencia de decir, juro por Dios que no hice tal hecho. Lo vemos mucho con mi madre al ver esos programas de detectives donde el asesino, con tal de no ser atrapado, dice tal atrocidad, siendo que él sí había cometido tal hecho. Teniendo en cuenta el concepto, volvemos al contexto del versículo. Dios mismo tuvo que jurar por sí mismo a Abraham de que cumpliría tal promesa. Podríamos decir que Dios le dijo a Abraham lo siguiente: Abraham, te juro por mí mismo de que voy a cumplir lo que te he dicho. Esto es algo supremo, inimaginable para unas mentes humanas tan diminutas y finitas. Dios no podía jurar por algo superior a él mismo porque no hay nada que sea superior a él. No había nada superior a Dios, no lo hay y no lo habrá. Y la magnitud de tal juramento tampoco podemos llegar a entenderlo en su totalidad porque, como dije, somos personas finitas tratando de entender a Dios, un ser infinito, completamente perfecto. Es como si Dios dijera, si no cumplo, yo, Dios, dejaría de ser Dios. Porque si Dios, que es Dios justo, perfecto y verdadero, faltara a su palabra, dejaría de ser justo, dejaría de ser perfecto, dejaría de ser verdadero. Y esto es imposible para Dios. No puede dejar de ser justo, perfecto y verdadero. Por lo que la promesa y juramento que da a Abraham y consecuentemente a nosotros los hijos de luz es la siguiente. Lo que les prometí es imposible que no se cumpla. 100% se cumplirá. Y nada puede probar o decir lo contrario. Este capítulo es muy poderoso, revelador, hermoso, esperanzador, supera por completo nuestro entendimiento. Incluso antes de esto, Jehová Dios hizo algo igual de simbólico con Abraham. Vamos a Génesis 15. Antes de leer lo siguiente, que es por completo una revelación hermosa, voy a ponerlos en contexto. En el pasado del Antiguo Oriente, un pacto no estaba escrito, estaba cortado. Los acuerdos fueron aprobados o confirmados por algún tipo de rito de corte. Por ejemplo, la circuncisión era una señal, un ritual de corte. En Génesis 15, para resumir gran parte y que podamos entender, lo mejor sería que pausen el devocional en este mismo momento y lo lean completo, pero para los que no pueden hacer tal cosa por alguna dificultad o actividad, voy a resumirlo. Abraham le pregunta a Dios, ¿cómo podía estar seguro de que se cumpliría lo que Dios le dijo y prometió, la descendencia? Entonces Dios le dice a Abraham, luego de que le diera la promesa de que tendría un hijo y una promesa que no solo quedaba con tener un hijo, sino en una gran descendencia, le dijo que tomara un becerro, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Y Abraham tomó a los animales y los partió en dos, y puso las mitades una frente a la otra, excepto a las aves, las cuales no partió. Ahora vamos a leer los siguientes versículos. Leamos Génesis 15, 17 y 18. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, en esto Abraham había caído en un gran sueño, pero vio esto que estaba sucediendo después. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego, que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra.
desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. En este caso lo que se está cortando son los animales. Y esta imagen de un horno y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales era Dios mismo representado, firmando, por así decirlo, y sellando el pacto. En el versículo 18 lo confirmamos, ya que dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Qué significa esto? ¿Por qué era necesario? R.C. Sproul lo dramatiza de la siguiente manera. Es como si Dios le dijera a Abraham, Abraham, te prometí algo, y me creíste, y te fue tomado por justicia, pero no estabas seguro. Querías saberlo con certeza y dijiste, ¿cómo puedo estar seguro? Y te dije que cortaras estos animales, y ahora me he movido entre los pedazos porque lo que te estoy diciendo, Abraham, es que si esta promesa no se hace realidad, si mi palabra no se cumple, lo que le has hecho a estos animales, aquí en el suelo me sucederá a mí. Que yo sea cortado, que el Dios inmutable sufra una mutación, que el Dios que existe por sí mismo deje de existir. Volvemos a lo mismo cuando jura por sí mismo, que esto es en el capítulo 22 de Génesis. Dios ahora está demostrando con una señal externa, al ver el horno de fuego, los animales, la antorcha, y sella la garantía de su promesa a su siervo Abraham. Así que no solo juró por sí mismo, sino que firmó un pacto con Abraham. Es una promesa sellada. Ahora entendemos en su totalidad de Hebreos 6 cuando decimos que Dios mismo no solo hizo una promesa, sino que juró por sí mismo. En Génesis 15 realizó el pacto, la promesa, y en Génesis 22 juró por sí mismo, teniendo para nosotros una promesa inmutable y un juramento inmutable. Esto, hermanos, es algo muy hermoso, lo cual les recalco como aquella mañana. Cuán grande misericordia y gracia perfecta de nuestro Dios perfecto para nosotros, seres imperfectos. Cada mañana deberíamos levantarnos y dar gracias por el gozo de su salvación, por sus promesas, que claramente Él las cumplirá, no hay duda ni sombra de variación ante eso. Pero estas promesas Dios las dio luego de ver algo en Abraham, y eso fue fe. En el próximo devocional haré una breve explicación de lo que nosotros llamamos sola fide, así que no se lo pierdan. Que tengan un hermoso día y bendecido.